Hola chicos, en la Flipped Classroom de hoy vamos a tratar la célula. Bien, la célula es la unidad mínima de vida, es decir, es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Por qué estructural? Porque estructuralmente todos los seres vivos estamos compuestos de al menos una célula. Digo al menos porque hay seres vivos unicelulares, formadas únicamente por una célula, pero también hay seres pluricelulares, como nosotros, que estamos formados por más de una célula. De hecho, como curiosidad, un ser humano adulto promedio tiene una media de 35 billones, con B de Barcelona, es decir, millones de millones, 35 billones de células. Aquí vemos un paramecio, un tipo de paramecio sería un ser unicelular, y aquí veríamos un elefante africano, que sería un organismo pluricelular. Bien, respecto a la estructura celular, todas las células de todos los seres vivos del planeta Tierra tienen en común tres elementos. El primer elemento es la membrana plasmática, que es la capa que envuelve, que rodea, que recubre a la célula, es decir, es como su envoltura. Esa membrana plasmática es permeable, es decir, deja pasar sustancias hacia el medio extracelular y también introduce hacia el medio intracelular, la parte de dentro de la célula. El medio intracelular es un medio acuoso llamado citoplasma. Citoplasma es el segundo elemento en cuestión que tienen en común todas las células de la Tierra, de todos los seres vivos. Dentro de ese citoplasma, donde flotan orgánulos, ribosomas, metabolitos, nutrientes, etc., se encuentra como tercer elemento en común a todas las células el material genético, compuesto por un tipo de ácido nucleico, el ADN, ácido desoxirribonucleico. Ese ADN suele estar en una zona central que en ocasiones, como veremos después, está rodeado de una membrana nuclear formando un núcleo. Es un tipo de células que ahora os explicaré. Bien, las células hay de muchos tamaños. Por lo general las células se miden en micras o micrómetros. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro, o lo que es lo mismo, la milésima parte de un milímetro. Si cogéis un milímetro de una regla y lo partís en 1000 trocitos, uno de esos trocitos sería una micra, un micrómetro. Bien, pues las células las hay desde poco menos de una micra a varios cientos de micras, ¿de acuerdo? O micrómetros. Bien, aquí en este esquema podemos ver los distintos tipos de células que existen. Se dividen en dos tipos: células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas son más pequeñitas de tamaño, están entre 0,5 micras y 10 micras, y son más simples, más sencillas. Son más pequeñitas, su material genético no se encuentra encerrado en un núcleo, está en la zona central llamada hialoplasma, y en ocasiones presentan algún flagelo para moverse y una pared celular bacteriana. Los únicos orgánulos que presenta son ribosomas, flotando en el citoplasma. Después tenemos las células eucariotas. Las procariotas, se me ha olvidado decirlo, las más conocidas son las bacterias. Las células eucariotas son más grandes, más complejas y más evolucionadas. Nosotros, los animales y las plantas, somos seres eucariotas, es decir, tenemos células eucariotas. Su tamaño va desde las 10 micras hasta las 150. Como veis, es más grande que las células procariotas. Estas células se dividen en dos tipos: células eucariotas vegetales y células eucariotas animales, de plantas y animales como nosotros. Hay una serie de diferencias entre ellas. Las más destacadas serían la presencia en las eucariotas vegetales de pared celular vegetal y la presencia de cloroplastos, que es un tipo de orgánulo que le permite a esas plantas, a esas células eucariotas vegetales, realizar la fotosíntesis. Bien, como veis, el material genético, en el caso de la célula eucariota, se encuentra encerrado dentro de un núcleo. Aquí dentro está el material genético y aquí la envoltura nuclear. Eso las procariotas
no lo tienen. Bien, siguiendo, la teoría más aceptada actualmente sobre la aparición de la célula eucariota es la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. ¿Qué dice esta teoría? Es muy interesante. La célula eucariota apareció hace en torno a unos casi 2.000 millones de años a partir de una célula procariota ancestral. Es decir, las procariotas eran las pequeñas y simples, sin núcleo. Las eucariotas, las grandes complejas, con núcleo, donde en el núcleo estaba encerrado el ADN. Bien, pues de una célula procariota ancestral, un protobionte que se llama, evolucionó esta célula de tal forma que por fagocitosis comenzó a fagocitar, a intentar comerse bacterias no fotosintéticas. Pero en algún paso de la evolución, esas bacterias pasaron a formar parte de la célula, es decir, no se las comió, sino que se insertaron dentro de ella. De tal forma que pasó a formar parte de su citoplasma. Claro, eso le otorga unas ventajas evolutivas, es decir, es una relación simbiótica. Esas bacterias tenían un lugar donde vivir, una casa donde cobijarse y obtener alimento, y a cambio esas bacterias le proporcionaban energía a la célula, a ese protobionte de mayor tamaño. Más adelante volvió a intentar fagocitar, en este caso bacterias fotosintéticas, que evolucionaron de la misma forma, es decir, pasaron a formar parte del citoplasma de esa célula ancestral de forma simbiótica, permitiéndoles realizar la fotosíntesis. De aquí surgieron dos líneas evolutivas. La que tenía cloroplastos y esas bacterias no fotosintéticas que pasaron a ser después las mitocondrias, surgiría la célula vegetal, la célula eucariota vegetal. Y de la que solo tiene mitocondrias, la célula eucariota animal. En cuanto a la especialización celular, debéis saber que dentro de todas las células de un ser vivo, por ejemplo nosotros, dentro de cada una de nuestras células hay un material genético. Ese material genético es el mismo en todas las células de nuestro cuerpo, ¿vale? De mi persona, dentro de mis células de mi cuerpo, de los 35 billones de células que tengo, hay un material genético que se repite en todas y cada una de las células. Ahora, mi material genético es distinto del vuestro, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis vuestro propio material genético. Ahora, el vuestro se repite tantas veces como células tengáis en vuestro cuerpo. Ese material genético es como una gran enciclopedia codificada. Significa que ahí están las bases, las instrucciones para construir vuestro cuerpo, así como en mi ADN están las bases para construir mi cuerpo. Ahora, esa enciclopedia es muy grande, tiene un montón de tomos y fascículos. Cada fascículo, cada capítulo de cada tomo contiene una información específica para producir algún tipo de célula, así como su funcionamiento. Entonces, dependiendo del capítulo de esa enciclopedia del ADN que se lee, se desarrollará un tipo de célula u otra. En nuestro cuerpo hay multitud de células distintas, cada una de ellas con una función. ¿De acuerdo? Esa especialización le otorga ventajas. Según la forma de la especialización que tenga esa célula, leerá un capítulo u otro. ¿Lo entendéis? Espero que sí. Aquí tenemos una fibra muscular, aquí hay un espermatozoide y un glóbulo rojo. Estas tres células, que podrían estar dentro de mi cuerpo, de hecho, bueno, yo tengo los tres tipos de células, todas tienen el mismo material genético, el mismo ADN dentro. Ahora, para desarrollarse, para especializarse celularmente a fibra, espermatozoide o glóbulo rojo, cada una de ellas ha leído un capítulo distinto de esa enciclopedia que es mi ADN. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, pues yo creo que hasta aquí la clase de hoy. Lo comentaremos en la próxima sesión y trabajaremos algunas actividades. Espero que os haya sido de utilidad y nada, ya hablaremos en el próximo día. Hasta luego, chicos.